Mira, hace 2500 años, 2400 para ser más exacto, en Egipto se dieron cuenta, el sol sale todos los días, eso lo vieron todos, sube, llega cerca del cenit y después baja. En Egipto se dieron cuenta, el sol sale todos los días, sube y después baja. El sol sale todos los días, sube y después baja. Sube y después baja. El sol sale todos los días, sube y después baja. 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 El sol sale todos los días, sube y después baja. 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 Debajo hay mucho fuego líquido, hay hierro líquido, fuego líquido, todo el centro de la Tierra está girando líquidamente, y eso hace como si fuera un imán y atrae todas las cosas. Y no hace falta ser de hierro, ni de ningún metal, ni de magnetita para ser atraídas hacia el centro de la Tierra, porque es un cuerpo muy grande que tiene masa, y los cuerpos que tienen masa, todos los cuerpos que tienen masa atraen al resto de las cosas. Todo el mundo ha visto eso y todo el mundo sabe eso y todo el mundo hace eso. Por eso la gente se atrae, por eso todo se atrae hacia la Tierra, por eso la Luna siempre está girando alrededor de la Tierra. El sol sale todos los días, sube y después baja. Por eso la Tierra está girando alrededor del Sol. Por eso el Sol está girando alrededor del agujero negro de la galaxia.
Hace poco todos hemos visto cómo la NASA ha hecho posible visualizar a través de una fotografía. Sube y después baja. Un agujero, un verdadero agujero negro en el espacio. Quizás 55.000 millones Sube y después baja. de años luz de la Tierra. Y han podido hacer esa foto gracias a que el sol sale todos los días, él sube y después baja. Él sube y después baja. Él sube y después baja. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Tierra plana y la Tierra esférica? La Tierra plana implica un discernimiento, o sea, ya hay unos lentes puestos. Tenemos puestos los anteojos, los lentes para ver, para discernir. Esa es la grandísima, es la enorme diferencia. Parece que no. Parece algo muy sencillo, parece un simple, es como ponerse unos lentes. Todos nos hemos puesto alguna vez unas gafas, unos anteojos. Y por supuesto la sensación al ponerse simplemente unas gafas de sol, a ponernos unos anteojos, la experiencia no es dramática, es una experiencia rutinaria. Pero todos conocemos ese acto tan sencillo de quizás, por ejemplo, ir manejando en la ruta y tener un sol incómodo de frente y buscar así un poquito entre las cosas que tenemos en el auto, todo ahí entre alguna hamburguesa que nos olvidamos por ahí, algunos envoltorios de papas fritas, movemos esas cosas y sacamos un par de anteojos y nos lo ponemos y cambia la cosa. Y es sutil, el cambio es sutil, pero es reconfortante. Y ese cambio, ¿no? Esa pequeña experiencia es metafórica o es ilustradora de lo sencillo, ¿no? y lo quizás anticlimático de adoptar una nueva forma de encarar la realidad. Es un acto muy, muy básico, pero también es un regalo del universo, o como dice el Corintios seguramente, la epístola a los Corintios seguramente, es un regalo de Dios, o sea, es un don de Dios, es un regalo de Dios. O es un regalo del universo a los que no les gusta citar a Dios. Y en todo caso, si Dios va a estar tan manifiesto en esta nueva era, pero no de New Age, sino en esta nueva era a partir de que salimos, a partir de nuestra partida de la era cientificista. Y ojo que digo cientificista, porque a eso llegó. Porque la ciencia no tiene nada negativo, simplemente es una forma de organizar la información. No es como un sistema de catálogo. La ciencia es un sistema. Vamos a pensar, vamos a usar la metáfora de la biblioteca. La biblioteca infinita a la que se refería Jorge Luis Borges. Bueno, la ciencia es simplemente una manera de catalogar los libros. Nada más. O sea, el conocimiento está ahí. La ciencia es una manera de organizarlo. O sea, un reporte de una observación se puede hacer en términos científicos. Yo puedo observar, ¿no? Puedo observar la conducta del sol, la manera que yo percibo la luz del sol, la puedo observar en cualquier momento y aleatoriamente interpretarla, inclusive interpretarla como una experiencia espiritual para mí. Sí, puedo
observar el universo e interpretarlo como algo que me hace crecer espiritualmente o algo que me complementa espiritualmente o que me potencia espiritualmente. Pero también puedo analizar, ¿no?, la posición de las estrellas, el grado de creciente que tiene la luna, de crescente o como se diga, crescencia que tiene la luna, ¿no? ¿Cuándo es luna llena? ¿Cuándo es exactamente cuando está completa? ¿Cuándo empiezo a contemplarla? ¿Un día antes, un día después? ¿Cuál es la diferencia entre un día y otro de luna llena? ¿Cómo puedo saber precisamente si es luna llena hoy y cuántos días tarda en volverse luna nueva? Esa también es una manera de observar. Y ahí estoy haciendo razonamientos y estoy haciendo cómputos, y eso es simplemente hacer ciencia. Es una manera de computar nuestras observaciones, es una manera de interpretar, reinterpretar y expresar el universo, no es otra cosa. Pero el cientificismo, scientism, el cientificismo es pensar que esa es la mejor manera, o la manera más apropiada, y la manera menos discutible, menos argumentable, menos debatible de observar el universo, cuando no lo es, porque la ciencia está sujeta al científico, y el científico, que somos todos, el científico tiene algo dentro suyo que es esta capacidad de ser único, esta capacidad de expresar su propia perspectiva. Como si pensamos en los científicos y pensáramos que fueran todos idénticos, todos iguales. Como si pensáramos que, o comparémoslo a lo siguiente, que todos los artistas, que todos los músicos fueran idénticos, todos tuvieran la misma perspectiva. Cada vez que toman una guitarra, bueno, todos hacen exactamente lo mismo. Cada vez que toman un piano, todos hacen exactamente lo mismo. Cada científico tiene su perspectiva, su impronta, su personalidad, su espiritualidad, su intimidad. Y todo eso funge de filtro de la información y de filtro de las observaciones. Y cada científico tiene sus ambiciones y tiene metas. Y esas metas intenta alcanzarlas a través de su discurso, y si escoge la vía de la ciencia, escoge el lenguaje de la ciencia, la manera de organizar la información, la manera de catalogar la información científica, si esa es su vía de expresarse, perfectamente será muy sencillo para la mayoría de nosotros, será muy sencillo poder seguir sus pasos y llegar a ciertas conclusiones de la mano. Y qué bueno que existe ese lenguaje tan básico para a veces, ¿no?, avanzar juntos sin demasiado debate, sin demasiadas vueltas, sin apelar a demasiados momentos de concentración total. La ciencia se puede hasta discutir hasta distraídos, podemos estar en otras cosas porque cada cosita ocupa un lugar muy, muy palpable, muy fácil de distinguir. Ese es el lenguaje de la ciencia. Entonces se puede decir 1 más 1 es 2. Cuando si lo queremos traer eso a la práctica y decimos una manzana es una manzana, ok, ahora si la divido por 2,
ahora son 2 medias manzanas. Sí, está bien, conceptualmente sí, pero por supuesto que jamás voy a tener un cuchillo que me pueda dividir esa manzana en 2, y si la divide en lo que tomamos por 2 partes, ok, son 2 partes, pero son disímiles de tantas maneras, en volumen, y aunque usemos una balanza para decir, bueno, la cortamos exactamente a la mitad, bueno, pero ahora son disímiles estéticamente, o sea, si podemos pesarlas, y que de cada lado, cada mitad de manzana sea exactamente idéntica en peso, pero estéticamente serán disímiles. Entonces, ¿cuál es la aplicación de decir 1 dividido 2 es 1/2? ¿Cómo se aplica eso a la realidad? Bueno, nada, simplemente para poder trabajar juntos. Por ejemplo, para decirle a un amigo, bueno, vamos a tomar la mitad cada uno de la manzana. Y más o menos se hace un esfuerzo y se corta al medio, y bueno, a veces queda una más grande, a veces algunos saben cortar muy bien, ¿no? La pizza, por eso el dicho, el que parte y reparte se queda con la mejor parte, porque es imposible repartir en porciones equitativas. Entonces la ciencia en sí es una manera de argumentar, pero tampoco es una manera total de concebir el universo. Por eso esta era cientificista, en la que se ha celebrado la ciencia, se le ha dado, se le ha otorgado facultades inconcebibles a la ciencia, que es, por ejemplo, calcular a través de un telescopio, calcular la gravedad de la Luna, cuando la gravedad de la Tierra simplemente fue un planteo, un lenguaje, como decir un poema, pero muy estructurado, muy fácil de seguir, ¿no? A grandes rasgos ya el lenguaje matemático, bueno, tiene sus complejidades, pero muy fácil de seguir la idea general de la gravedad, porque es una hipótesis, una manera de organizar la información, de decir, bueno, si las cosas caen hacia abajo, ¿qué tal si hubiera un centro de atracción, como un imán que atrae las cosas hacia la Tierra, si la Tierra es una esfera? En fin, y tiene obviamente sus inconvenientes en el mundo real, es indemostrable, pero matemáticamente es estético y por lo tanto apela, ¿no? Adula al intelecto, a las emociones, a tantas cosas que todos compartimos. Pero llega hasta ahí. No se le pueden atribuir a esas ideas, a esa secuencia de ideas, no se le pueden atribuir facultades inverosímiles, que se puede calcular a través de telescopios, a través de observaciones indirectas, se puede calcular la gravedad de la Luna. Ese es el problema. Por eso el que nuestra sociedad aprobara, avalara la ciencia, le diera ese lugar a la ciencia, especialmente hacia el siglo XX, o sea, el siglo XIX, pero el siglo XX, en el siglo XX fue el estallido, el punto máximo, el cenit de esta concepción. Pero, por supuesto, claro, venía todo increyendo hasta el siglo XX. ¿Por qué digo hasta el siglo XX? ¿Por qué no hasta el siglo XXI? Porque en el siglo XX se alcanzó a una gran proporción, quizás
a la mayor parte de la población, a la mayor parte de la humanidad, se la alcanzó con la mayor estafa posible o concebible, por lo menos en ese momento. En el siglo XX, en 1969, se le quiso vender a la humanidad la idea de que el hombre podía pisar la luna. Y ese fue el punto, ese es el cenit de esa era del cientificismo. O sea, es el punto máximo, es el extremo máximo de la concepción cientificista, que dice, nosotros podemos llegar a la luna a través de nuestros razonamientos, a través de nuestro catálogo de información. El simple hecho de que nosotros podemos expresar información ordenadamente, de una manera repetible, pero podemos simplemente organizar nuestros pensamientos de una manera rastreable. ¿Sí? Cuando yo hago una cuenta matemática, hago una multiplicación de 3 y de 4 cifras, yo puedo documentar, hacer un rastreo de mi razonamiento. Ok, si 2537 por 45, bueno, vamos a multiplicar primero 5. Primero vamos a multiplicar por 5, después vamos a multiplicar por 30. O vamos a multiplicar 3 veces por 10. Y una vez vamos a sacar la mitad de eso, entonces nos va a dar 35. La multiplicación de eso por 35. Miren la manera que voy a resolver esto. Te lo puedo documentar. Mira, primero tomé el 3000 y lo multipliqué por 35. Después tomé el 400 y o sea, hay varias maneras de hacerlo y yo lo puedo documentar. Y lo puedo explicar. Y le puedo pedir a otro que haga una cuenta siguiendo esos mismos pasos. Y lo va a hacer perfectamente. ¡Qué buen punto de encuentro! ¡Qué buen diálogo que podemos tener! ¡Qué buen lenguaje que nos integra! ¿No? Saber contar, saber intercambiar bienes, simplificar trámites. Todo perfecto, pero de ahí a ir a la luna hay un problema enorme. Por eso se abandonó, en algún momento se abandonó la ciencia y se entró al cientificismo. Y pasa, para muchos de nosotros nos pasa como niños. Nos iniciamos, nacemos científicos. Y para los 4 o 5 años ya nos empiezan a volver cientificistas. Porque abandonamos el camino de este simple lenguaje, este lenguaje sencillo de intercambio. Entonces los niños preguntan, pero ¿y por qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es que la gente no se cae? De noche, cuando la esfera no se va hacia abajo, porque supongo que en el día estamos arriba, pero después nos vamos para abajo. ¿Cómo es que no se caen? Y ahí empieza el cientificismo, ahí empezamos a inculcarles cientificismo. Es decir, empezamos a alterar su realidad, sus conocimientos tangibles, se los empezamos a reemplazar por simples hipótesis, planteos, juegos mentales que hacemos, y les robamos a los niños su calidad de científicos y los empezamos a volver cientificistas, celebradores de un lenguaje, entusiastas de una manera de pensar. Es como introducirlos a un partido político o como introducirlos
a un equipo deportivo, ¿no? Y les enseñamos a celebrar y a ser entusiastas de una manera de expresar. Tranquilamente los podríamos llevar por el campo de la poesía. Tranquilamente los podríamos llevar a la poesía en vez de al cientificismo, pero como el cientificismo, la ciencia, ya, pero esta ciencia con esteroides, esta ciencia inyectada de esteroides, es totalmente exagerada y celebrada y avalada y puesta como la aspiración más elevada, ¿no?, del ser humano de nuestra era. Nuestros máximos emprendimientos se logran por la vía de la ciencia. O sea, por esta manera de catalogar, por este lenguaje, imagínate. O sea, ¿qué vas a hacer con la poesía? ¿Qué vas a hacer con esa, explorando tu ser, tu alma, tu experiencia, tu día a día, lo que te sucede en mayor complejidad, no solamente lo computado, no solamente lo computable, sino cuando te parás frente a un amanecer? Bueno, ¿cuál es el sentido, por ejemplo, de empezar a enumerar los colores? Hay un amarillo, hay un azul, hay un anaranjado en ese amanecer. Uy, hay partes blancas también, mirá. Entonces hay 4 colores. A ver, tengo 4 colores, 4. Si lo dividiera en 2 tendría 2 colores, pero tengo 4. A ver si no hay un quinto color por ahí. O sea, eso no. ¿Qué te va? Está bien, si hay algún motivo para hacerlo, pero hay algo mucho más grande que está ocurriendo, ¿no? Mucho más importante, mucho más trascendente, que está ocurriendo a través de esa observación. En esa observación yo estoy alimentando mi alma, hay un montón de cosas inexplicables, ¿no? O explicables sí, pero de tantas maneras que no hace falta circunscribirlo a una sola perspectiva. Y la ciencia, el lenguaje, el catálogo científico es una sola manera de encarar. Entonces descartamos toda la experiencia de un amanecer, de un atardecer, de la luna llena, de la luna emergente o de las estrellas, de los astros, de la contemplación de los astros, de las estrellas fugaces. Todo ese movimiento, toda esa vibración que hay en el cielo, ese titilar que hay, lo reducimos a, ¿cuáles serán? ¿Qué será eso? ¿Será Marte o será Júpiter? Estoy preocupadísimo. O sea, dejo de contemplar todo el escenario y me pongo a ver un punto. Y ahora encima, por mi falta de conocimiento, me pongo a debatir internamente si es Marte o es Júpiter. Y mientras tanto me olvidé de todo el escenario. Porque me condicionaron a pensar que tengo que tener un pensamiento conceptual, científico. Tengo que poder identificar cada una de esos astros y saber cómo se desplazan y predecir, anticipar y cuándo va a pasar otra vez el cometa Halley.
tengo que saber que se llama Halley y tengo que saber que va a pasar en 76 años y que pasó la última vez en 1910, porque eso es lo más importante y lo más relevante. Y ahí es donde comenzamos a perder toda conexión con la realidad y nos empujan, nos animan permanentemente a pensar que el lenguaje cientificista es el lenguaje que más lejos nos lleva de nuestras máximas aspiraciones. Es el lenguaje que nos llevará a Marte, es el lenguaje que nos salvará, es el lenguaje que librará a este planeta del calentamiento global. Ese es el tema del cientificismo, esa estructuración del pensamiento. Pero en 1969 cometieron el gran error de decir que el hombre podía pisar la luna. Y ahí se empezó a resquebrajar. Ahí es donde empezó a perder pie toda esta celebración de una manera de estructurar, de organizar, de catalogar el universo. Porque si bien en primera instancia una buena proporción de la humanidad tomó esa información por cierta, porque no se imaginaban, quizás en ese momento, no se imaginaban que las entidades que están afianzadas en el poder pudieran estafar a la humanidad con alguna finalidad perniciosa. Mucho menos en materia de ciencia, el lenguaje que nos venía uniendo, el lenguaje de la ONU, o sea, comprobar científicamente todo lo que afirmamos, basta de opiniones, vamos a la neutralidad de la ciencia. Voy a poner imágenes. Y así se empezó, allí, en 1969, si bien una buena parte de la humanidad aceptó la propuesta inocentemente, algo no cuadró. O sea, la mentira fue muy exagerada, el cuento fue demasiado colorido, el tamaño del pescado era inverosímil para que se le pueda creer al pescador. Tiraba y sacaba, dice. Tiraba y sacaba. 150 saqué en media hora. Mira, el más chiquito era de 1,15 m. Pero ¿quién te puede creer esa barbaridad? Es eso. El tema de la luna, muy exagerado, ¿no? Muy elaborado. El ser humano medio se puso a pensar en algún momento, ¿cómo será esto? A ver, para ir a la luna, pero ¿y a cuánto está? ¿Y cómo calcularon esa distancia? Y no te cierra ninguna. Entonces, lo que en ese momento se le exigió a la sociedad, se le exigió al humano, fue simplemente entregar todo criterio al sistema. Y eso no gusta, ¿no? Porque ya a nuestros padres le habíamos cedido un poquito. Cuando nos vinieron con el cuento de la esfera, no, porque da vuelta, porque la gravedad tiene todo en su lugar. Ok, papá, ok, mamá, está bien. Entendido. Lo entendí todo perfectamente, listo. Pero ya cuando, y ahí nos robaron un poquito de nuestro criterio que nos decía otra cosa, pero ya cuando nos vinieron con que abandonemos todo criterio
toda lógica, todo instinto, si se quiere, ¿no? Toda sabiduría, todo dictamen de la conciencia. Cuando nos pidieron que entreguemos eso, dijimos, no, te puedo dar 5, te puedo dar, no sé, 25, pero ni 50, ¿no? 50 no te voy a dar, te puedo dar 30 de 100. Pero la mayoría de mi conocimiento lo tengo que tener yo mismo, o sea, la mayoría de mi manera de encarar, o sea, mi realidad, mi interpretación de la realidad debe ser mía. No te la puedo entregar en su totalidad. Pero sí, vinieron a pedirnos eso. Vinieron a pedirnos abandonen toda posibilidad, toda capacidad, todo criterio. Déjenlo de lado y déjennos a nosotros. Nosotros somos los expertos, nosotros los vamos a llevar a la luna, nosotros los vamos a salvar. Este planeta se acaba, ustedes lo saben bien, tenemos que ir al espacio. Las guerras, nuestras diferencias han alcanzado el estadio del espacio. Ya no están tan solo aquí en la Tierra, no son por un terruño. Olvídense la tontera de querer habitar 5 metros de tierra más. Eso vamos a dejárselo a los israelíes y los palestinos. Pero la mayoría de nosotros lo que queremos es habitar el espacio, conquistar el espacio. Ahí está nuestra discusión. Déjense de pensar trivialidades, ustedes, pequeños seres, pequeñas langostas ahí peleándose por 5 metros de tierra, cuando la verdadera disputa acá, el verdadero terreno a conquistar es el aire, es el espacio. Entonces nos dijeron, acompáñennos, apóyennos, porque nosotros queremos la territorialidad del espacio. Queremos asegurársela a ustedes, que no caiga en manos. Imagínense que mañana se piense que cuando yo miro para arriba, tristemente, o sea, con todo el dolor del alma, todo eso, todas las estrellas, todo lo que yo veo, le pertenece a los chinos. Dios mío, sálvame de los chinos que se han apoderado de la luna y se han apoderado de las estrellas, y yo ahora miro para arriba y está todo en chino, y al final quiero decir Sagitario y tengo que decir que es el mono y que es el dragón y que es el tigre, y no sé, me cambiaron toda la cosmología. No. Ahí a ese debate nos quisieron llevar, nos quisieron hacer olvidarnos de nuestra realidad inmediata y empezar a proyectarnos en otras capas que nada tienen, o sea, nosotros no, como no es real, nunca terminamos de conectar. Toda mentira, esa es la característica de cualquier mentira, nunca termina de cerrar. Está el tipo muerto ahí, la cabeza partida en 5 pedazos, y dice el otro, no sé, se cayó. Sí, pero ¿de dónde se cayó? Y venía corriendo, y cuando empieza a contar la historia no le sale. Entonces, siempre pasa eso, ¿no? Nosotros no terminamos de conectar, y como no terminamos de conectar, al final lo único que podemos hacer es delegar a ciertas entidades creíbles, delegarles nuestro criterio. Y eso se nos pidió en 1969. Dejen de pensar. Nosotros les vamos a decir lo que tienen que pensar, lo que les conviene pensar. Pero ahí con eso empezó la fractura. Entonces, a partir de 1969, pero con ya démosle un tiempo de reflexión al hombre,
Démosle 20, 30 años de perspectiva, de mirar hacia atrás y empezar a cuestionarlo, a darse cuenta de lo que pasó. Como aquel niño abusado que durante el abuso no entendía exactamente lo que estaba pasando, pero démosle 30 años a esa violación. Y ahora es un hombre de 35 años, de 37 años, y está mirando para atrás y se da cuenta perfectamente lo que sucedió en ese momento. Y una vez que pasó ese periodo y nos acercamos al año 2000, ya empezamos a desentramar, ¿no? Desglosar la narrativa. Empezamos a desarticular la leyenda, ¿no? Deconstruir ese constructo narrativo que fue el alunizaje. Fuimos capaces de deconstruirlo y empezamos a entender que se trató de una farsa. Entonces, a partir del año 2000, por decir 31 años después, pero a partir del año 2000, aquel que se aferró o se aferra al alunizaje ya no lo hace inconscientemente. Algunos sí. Los niños en la escuela, cuando se los enseñan, o sea, hay una porción, pero de los que están realmente pensando, los que están en el debate, en la discusión, los que están en busca del destino o el curso que debe llevar la humanidad, los que están en política, los que están en economía, los que tienen empresas, los que tienen iglesias, los creadores y organizadores y gestores de las instituciones, los que tienen algún cargo de orden público, todos esos los que se aferran al alunizaje, a la versión oficial del alunizaje, lo hacen conscientemente de que hay algo que nos cierra, pero yo avalo, acredito la voz que lo imprime, la voz que lo sustenta, la versión oficial, aquello que me dicen, lo que dictan las autoridades. Someto mi voluntad y mi criterio a las autoridades y de ahí no me saquen, no quiero pensar. A mí no me pongan a pensar. Eso es lo que están diciendo. Porque los que están diciendo, los que estamos diciendo que el alunizaje es una farsa, no somos los grandes genios de la historia. No somos ningunos particulares, simplemente hemos logrado desvincularnos de la voz autoritaria, autorizada. Hemos logrado por algún motivo, puede ser por resentimiento, puede ser porque fuimos abusados alguna vez. Fuimos abusados y sabemos lo que es el abuso. Y sabemos que la autoridad se abusa. Y si no nos abusaron en ese sentido tan oscuro que es en el sentido de durante la infancia, ¿no? Sexualmente, pero nos han abusado psicológicamente, nos han abusado financieramente, y eso genera un pequeño debate, ¿no? Un cuestionamiento, un mirar para arriba y decir, si no identificamos a ningún otro responsable, decir, bueno, Dios, ¿cómo viene la mano acá? Porque me cagaste 4 veces seguidas.
Entonces mirar para arriba y decir, bueno, me están cagando, hay un problema acá. Ese es simplemente ese permiso que nos damos de hacer un cuestionamiento. Pero el que sigue afirmando que el hombre pisó la luna, lo hace para simplemente no admitir que tiene un cuestionamiento hacia arriba, hacia el universo, de decir, hay algo que no cierra, hay algo que no está bien, yo ya lo experimenté, yo ya lo viví, yo ya me di cuenta, hay algo que me está tocando, hay algo que me está molestando. Y es la mentira, es la estafa. Pero ¿saben qué? No quiero pensar. A mí la NASA me dijo que llegamos a la Luna y yo estoy contento con eso. Y la ONU me dijo que está ahí para organizar, por eso se llama Organización de Naciones Unidas, ¿no? Entonces está ahí para organizar, ¿no ves que dice ahí ONU, Naciones Unidas, están unidas? No es una entidad, pero es una entidad de unión, ¿no ves que lo dice la palabra? Naciones Unidas. No me hagan pensar, pero ojo, que esa organización puede ser perniciosa y puede estar ahí justamente para abusar del poder, para encontrar una vía de llegar. No. A mí no me toquen a las organizaciones, pero ojo que el Papa tiene una agenda que beneficia a ciertos sectores, ¿no? O sea, está buscando ordenar la humanidad de cierta manera a su conveniencia. No, señores, a mí no me toquen el Papa porque yo soy católico, apostólico, romano, y de ahí no me muevan. Hablen de lo que ustedes quieran, pero a mí no me tocan mi religión. Así hay gente que quiere aferrarse a esas cosas, ¿no? Porque es una manera de evitar el tormento, ¿no? De evitar lidiar con una situación. Es una manera de delegar los diferentes compartimentos. La corona española, hombre, soy catalán, no joder, yo soy de aquí de Cataluña. Y hablará Fablo, o como se diga en catalán, ¿no? Soy argentino. Yo soy estadounidense, ciudadano estadounidense. Salvadoreños, no vengan más, este es mi país. Aferrándose en pequeñas estructuras, no me las toquen, no me las cuestionen. No me cuestionen, ¿por qué me están cuestionando a Chile y a los chilenos? No me cuestionen al profesor Massa. Es chileno y tiene un premio nacional. Y la nación chilena es una gran nación y es una nación seria. Y si le da un premio a José María Massa es porque José María Massa merece un premio de la envergadura del Estado chileno. Entonces no me venga usted a poner en duda la postura y la visión de José María Massa, porque está poniendo usted en duda a todo Chile, y con Chile usted no se mete. Ese tipo de aferrar, no, esa manera de aferrarse a nada, a estupideces que nos han vendido, a estupideces que no tienen aval, no tienen sustento en nuestra conciencia. Nunca encontramos la correspondencia. Y si somos sinceros, ¿no? Hasta en cosas donde la gente se siente apasionada, ¿no? Que es, por ejemplo, los equipos de fútbol. Imagínense que hay gente que son capaces de sacar un arma y clavársela en el pecho a otro ser humano porque viste la camiseta de otro equipo de fútbol que no es el mío.
Y si a esa persona que mata a otro porque no es de Boca o no es de Peñarol o no es del Real Madrid, si se le dan 50 años de cárcel, para el año 5º de cárcel ya se habrá dado cuenta la magnitud de la estupidez. Y si no es que para el 5º día, pero dale un tiempo, dale un año aunque sea. Y va a decir, pero ¿cómo? O sea, ¿qué me devuelve a mí Boca Juniors? ¿Qué me devuelve el Real Madrid para que yo le entregue mi libertad? Para que yo haya robado la oportunidad de vida de otro ser. ¿En función de qué? Pero esa adhesión y esa afinidad, ese fanatismo, que suena tan ridículo, pero que existe, también lo tenemos hacia las instituciones un poco más, que en general se toman un poco más en serio que la del equipo de fútbol. La tenemos hacia nuestra religión, hacia nuestras universidades. Sí, soy graduado en la Universidad Nacional, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Córdoba, Salamanca, Oxford, Harvard, Yale, Cambridge. No se metan con Cambridge. Esto es una anécdota puntual. Yo no lo viví, pero me lo contó un allegado que no lo mentiría, no mentiría. Presenció una discusión que iba de la siguiente manera. Un tipo opinaba en cualquier materia, opinaba, y el otro le contestaba: ¿tú te graduaste de Yale? Yale, busquen. ¿Tú te graduaste de Yale? No, entonces cállate la boca. Si no te graduaste de Yale, ¿de qué estás hablando, estúpido? No podés tener una opinión frente a alguien que se graduó en Yale. O muchos otros lo atan a características físicas, por ejemplo. Pero, escúcheme, yo soy un ciudadano digno, y entre paréntesis está pensando, soy blanco. Y usted, que es un ciudadano de menor categoría, porque no es blanco, es un poco más oscuro, ¿qué puede venir a decirme usted? Usted es un poco más oscuro que yo. De cuando las palomas le tiran a las escopetas. ¿Usted qué me viene a decir? Si usted es un oscuro, usted es más pardo, cuando no tiene ningún sustento. Entonces nos aferramos a ese tipo de estructuras. No me toque. ¿Para qué? Para no cargar, para no asumir nuestra responsabilidad de evaluar nuestra realidad, de juzgar nuestra realidad, de evaluar, de buscar conocer nuestros propios pensamientos, nuestras propias perspectivas, situarnos en el universo, entrar en armonía con el universo, reconciliarme con las estrellas, dejar de pensarlas en funciones matemáticas, dejar de pensar en el amanecer como un cuadro de radiación, dejar de pensar en la Tierra como un campo electromagnético con características ABCD, dejar de pensar en la Tierra como algo que da vueltas en 24 horas, que gira
en 24 horas punto 47 segundos o lo que sea. Y empezar a armonizar con el universo para entender quién soy también. Una vez que entiendo quién soy, una vez que busco hacia adentro, más encuentro también hacia afuera. Empiezo a equilibrarme internamente. Entonces, ¿la Tierra plana qué es? ¿Cuál es la diferencia entre que si la Tierra es plana o es esférica? Bueno, es ese punto de quiebre en el que comienzo a ver con las gafas del discernimiento, con los lentes del discernimiento, y empiezo a entender mi propia condición, empiezo a reconocer mi propia condición de lo que estaba yo haciendo hasta el minuto anterior a caer de rodillas ante la Tierra plana. Pero no caer de rodillas en una función de, ay, esto es religión, no. Simplemente decir, estaba equivocado, estuve equivocado, estuve mal, me distraje, nos distrajimos todos mis padres. Mi padre murió pensando que vivía en una esfera. Pobre hombre, está todo bien con él. Nació, vivió, murió, pensando que habitábamos una esfera. Y vivió una vida hasta donde queremos coherente, pero todos, por más bueno que haya sido, miramos hacia atrás y decimos, pero ese señor se murió sin saber esto tan importante, que no vivíamos en una esfera. Entonces caer hasta por nuestros muertos, ¿no? Caer de rodillas y decir, bueno, pensando hacia atrás, padre, abuelos, ancestros míos, voy a reconectar con aquellos que sabían, que entendían, que estaban en armonía con el universo. Me voy a tener que saltear todos los que concibieron, los que aceptaron el error. No sé cuántas generaciones hacia atrás me tengo que remontar. Estoy seguro que mi padre cedió al error y a la mentira, y quizás mi abuelo también, y quizás mi bisabuelo también. Pero no sé cuánto más atrás. No sé cuánto más atrás concibieron en algún momento la posibilidad de vivir en una esfera giratoria, sin destino, con movimientos aleatorios, relativos. No sé cuántas generaciones atrás. Pero voy a reconectar con ellos, voy a reconectar con los ancestros que entendían el universo intuitivamente, internamente, y que no se dejaron contaminar por las hipótesis y por los planteos y por una narrativa que se puede generar a partir de observaciones, pero que no carecen de una simple perspectiva, una interpretación. La ciencia es objetiva, la ciencia presenta objetivamente. La ciencia es una manera objetiva de presentar la información, pero la perspectiva, la persona de cada uno no se deslinda. La interpretación de las observaciones no es objetiva, es subjetiva, justamente. Eso es lo que es. Interpretar la información es subjetividad, que significa que se queda en manos del sujeto decidir qué es lo que está viendo. Y no todo lo que observamos se puede explicar. Qué tristeza, ¿no? Qué lamentable. Será para el cientificista, que no puede explicar exactamente lo que es el sol, que no puede explicar exactamente lo que es la luna, que sigue descubriendo misterio tras misterio. Los científicos se agarran, se rascan la cabeza porque no pueden entender cómo ahora el universo parece expandirse
en maneras contrarias a las que alguna vez habíamos anticipado y se rascan la cabeza porque no pueden, porque querían cerrar, querían fijar observaciones, hacerlas coincidir con una manera, con una interpretación, reducirlas a una sola interpretación, y eso todo el tiempo se les cae a pedazos. Todo el tiempo dejan de entenderlo. Y todo el tiempo tienen que estar creando explicaciones para fenómenos que no comprenden, que son novedosos. Cada día hay que volver a desarrollar la ciencia completa, porque cada día tiene su propia esencia y su propia realidad. Cada día es una nueva oportunidad, no es una repetición del día anterior. No es matemático, no es 1 más 1 más 1 más 1, ni es 1, 2, 3, 4. Cada día es un renacer y es una reinterpretación. Y en eso también nosotros, los que estamos en este estado de conciencia, podemos empezar a reflexionar de que muchas veces buscamos fijar este conocimiento de alguna manera. Es decir, no, la Tierra es plana porque pum, pam, pim, pam. Y tengo que saber, para que el tema de la Tierra plana, tengo que saber esto y esto, el experimento de este y el experimento del otro, y cuándo fracasó y en qué fecha y cómo se llamaba, el astronauta que pisó la Luna y el que no pisó la Luna, y el que fue y volvió, y que el Sputnik, y que si los rusos primero y el otro después, y todo el tiempo tratando de cerrarlo, ¿no? Y dejar fijo el conocimiento, los argumentos tienen que estar en su lugar, cuando esto es un continuo y nuestros pensamientos fluyen y todos los días se renuevan. Y por eso a mí no me gusta usar scripts, ¿no? Y aferrarme a una sola línea de información cuando hablo de estos temas. Me gusta fluir con el momento, o sea, expresar lo que en este momento puntual está, cómo estoy interpretando mi realidad hoy, no como la interpreté ayer, ni como la interpreté cuando la primera vez que admití que la Tierra es plana. Porque eso es como, o sea, querer aferrarme a un punto en la historia, en el continuo del tiempo, querer aferrarme a un punto, es una manera de desentenderme de las nuevas concepciones, lo nuevo que voy descubriendo día a día, y es una manera de limitarme, es una manera de atarme al pasado y a reducir mi pensamiento a una estructura, a una visión de mirar hacia atrás. Todo el tiempo tengo que estarme afianzando. Es como el niño que aprende a caminar, pero cuando está aprendiendo, pero inicialmente, o andar en bicicleta es un poco más común. Anda en bicicleta, pero en un momento, va avanzando y en un momento comete el error de querer volver la vista atrás para derivar un poco de seguridad, para reafianzarse en la imagen de su papá o en la imagen de su mamá, que fue quien lo acompañó en los primeros 3 pasos y le dio un empujoncito para que salga a andar en bicicleta solo. Y cuando se quiere dar vuelta a mirar, por supuesto que pierde el equilibrio y se cae. Y quizás nos podemos caer 1, 2, 3 y 5 veces por el mismo error, por recaer en el vicio de querer reafianzar nuestra nueva concepción en el punto de origen o en el punto de revelación. Pero entonces nos perdemos del viaje completo. No podemos discernir la realidad que estamos viviendo día a día. Y eso nos priva de tener una experiencia legítima.
Y lo que terminamos haciendo es que nos terminamos identificando, nos terminamos reduciendo a nosotros mismos a terraplanistas. Yo soy terraplanista. Entonces entramos a un lugar donde hay una posibilidad de tener un intercambio social. Vamos a decir que entramos a un bar, a un restaurante, a un club social, vamos a jugar al fútbol, llegamos al lugar, vamos a una reunión de padres, a una reunión vecinal, una reunión de padres escolar, académica, tomamos una clase, vamos a una reunión religiosa, el escenario que sea, una reunión de amigos, y en vez de fluir, en vez de estar atentos al momento, a lo que está sucediendo, a la realidad en sí, estamos buscando el momento de fungir como terraplanistas. Ya voy a encontrar el punto donde voy a poder meter mi bocado en esto. Y cuando no se presenta la situación, a veces la forzamos, ¿no? Sí, estábamos hablando de la importancia de reforestar nuestros parques en la ciudad. Y entonces la intervención es, sí, y yo quería acotar, antes que se vayan todos a su casa, después de la valiosa información compartida, les quería decir a todos que la Tierra es plana y que no se dejen engañar. Listo. Y la gente te mira y dice, bueno, estamos, listo. Eso no tiene ningún valor ni ninguna consecuencia y es una manera simplemente de reducirte, de limitarte. Pero se lo puedo comprobar científicamente y rápido queremos entrar a la pelea. Y no va por ahí la mano. Este es el discernimiento que adquirimos a partir de un despertar mínimo. Uno fue el alunizaje, otro puede ser, para el que no le alcanzó el alunizaje, el que no se quebró ahí, no se preocupe, señor que tiene, si nació en 1955, hoy tiene 65 años. Ok, señor de 65 años. Usted tenía 14 años en el alunizaje. Y usted tenía 45 años cuando fue lo de las Torres Gemelas. Si no le sirvió lo del alunizaje, no se preocupe. Tenía una oportunidad en las Torres Gemelas. Y si no agarró entrega 1 ni entrega 2, en el 2015 tiene la oportunidad, en el 2016 y en el 2017 y en el 2018 y en el 2019 y hasta en el 2020 tienen la oportunidad de la Tierra plana, de despertar y de empezar a concebir la realidad desde una perspectiva más ligera, desintoxicada de ficción, desintoxicada del discurso ajeno, desintoxicada de la autoridad, del autoritarismo. Tiene permiso de empezar a pensar por sí mismo, señor de 65 años. Usted ahora tiene permiso de empezar a pensar por sí mismo. Tranquilo, vaya y piense. Pero para eso no hace falta volver a formarse más estructuras y limitarse a un entramado y una manera de razonar y aprenderse fórmulas. Simplemente puede tomar ese momento, ¿no? Ponerlo bajo el brazo, ponerlo en un bolsillo del corazón y decir, bueno, entiendo, veo, tengo discernimiento. Cuando veo cualquier noticia, cualquier movimiento del que me quieren
que me quieren vender a través de los medios. Tengo el discernimiento que me permite diferenciar entre lo que es posible y lo que es o lo que corresponde, lo que tiene un potencial de corresponder a la realidad, y de lo que pertenece a una simple narrativa, a una simple ficción. Tengo eso ahora y lo puedo ejercer todos los días sin necesidad de aprenderme la fórmula trigonométrica de esto y del otro. Entonces es posible habitar la tierra plana, y es liberador, nos permite el ejercicio del discernimiento. De eso se trataba, queridos amigos, este directo. Les mando un abrazo muy grande a todos y nos vamos a ir con música del señor Lole. Vamos por ahí.